arranco el programa compartiéndoles cifras oficiales del INEGI. El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes en México. Solamente el año pasado se registraron en nuestro país 8,856 defunciones por suicidio. Cuando ve uno la cifra anual, de verdad, hace levantar las cejas y preocuparse y a ponerle atención al tema. Es la tasa más alta que se ha presentado en el grupo. Esta tasa se presentó de manera más alta en el grupo de 30 a 44 años, seguido por el rango de edad de 15 a 29 años, y en el grupo de 15 a 24 años el suicidio es la tercera causa de muerte más común. Jóvenes que deciden quitarse la vida. Y la pregunta es, ¿por qué un joven, cuando está arrancando su vida, toma una decisión así? Quitarse la vida. Y como lo saben ustedes, en este programa acudimos a los especialistas, platicamos con los especialistas en el tema. Por eso le aprecio mucho a la doctora Rosario Valdés, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Nos acompaña esta mañana para hablar pues de este tema, el suicidio en la adolescencia, las medidas de prevención. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida a la Radio Ciudadana. Muchas gracias por estar aquí y por compartir lo que hacemos en el Instituto Nacional de Salud Pública. Qué datos estos, ¿no? Sí, son tremendos, son reales. Desgraciadamente cada año se va incrementando la tasa, pero el suicidio no solamente es la tasa, es decir, de quienes lo logran, sino también en el instituto medimos el intento de suicidio y la ideación suicida, porque esto no es algo que una persona, independientemente de la edad, llegue así nada más espontáneamente, se levante y piense, hoy lo hago, ¿no? Es un proceso de sufrimiento sobre todo, y de no encontrar alternativas mejores de gestionar y de enfrentar la vida, lo que esté pasando en esa vida, ¿no? Ya sea la edad, lo comentabas, los jóvenes efectivamente es la tercera causa de muerte, y entonces en el instituto desde 2006 levantamos información sobre el intento, es decir, aquellas personas que quieren hacerlo, utilizan un método, hacen una serie de situaciones, y es importante evaluar qué pasa ahí para poder hacer políticas públicas y programas de prevención, ¿no? Porque con el dato de la tasa y del suicidio, pues solamente tenemos pues al dato frío, crudo, que vaya incrementando, y pues es un indicador evidentemente muy fuerte, ¿sí? Pero nos interesa desde la salud pública conocer lo que pasa antes, y en ese sentido medimos intento y también medimos algo que se llama ideación suicida, ¿no? Es otro... Que es una primera etapa, o sea, la persona, independientemente de la edad, va pasando por algo que se llama comportamiento suicida, en donde la gente empieza a pensarlo, idearlo. Pero en esta ideación, aparte de expresarlo, de manifestarlo con sus pares, empieza también a pensar seriamente en el cómo, en el a qué hora y el en dónde, ¿no? Y ya no es como una idea así casual o espontánea, sino se empieza a hacer algo ya más permanente en la vida de la persona. A eso le llamamos ideación suicida, que es algo muy particular, de la cual pues a veces sí nos damos cuenta, pero a veces no nos damos cuenta. A veces, sobre todo en adolescentes, minimizamos, pero en todas las edades se puede minimizar, o sea, porque hay señales que la gente que está alrededor no sabe cómo identificarlas, y son señales de peligro, de alerta, ¿no? Que en ese sentido es lo que hacemos en salud pública, o sea, poder prevenirlo. A ver, voy a hacer una pregunta que quizá pueda parecer muy obvia, o a lo mejor es demasiado genérica, pero la tengo que hacer. Es decir, desde el punto de vista quienes, digamos, llevamos una vida normal, tenemos nuestros problemas de la vida diaria, problemas emocionales, ¿no? Cosas que nos hacen sentir tristes, deprimidos, etcétera. Pero bueno, finalmente encontramos la ruta o vemos cómo hacemos para gestionarlo y seguir adelante. Pero le tengo que hacer la pregunta, ¿qué lleva a un ser humano a plantearse esa posibilidad de decir, me voy a quitar la vida? Es decir, voy a atentar contra
mí mismo, ¿no? Y voy a cegar la vida, quiero dejar de existir. ¿Qué tiene que pasar en el ser humano? Cuando se hacen como estudios para ver qué está, o sea, algo bien importante y que sale ahorita en las campañas es la persona a veces no piensa, sobre todo en los adolescentes, no piensan en quitarse la vida, sino te lo dicen como yo ya no quería sufrir, ¿no? Y por eso incluso así nombramos un libro que se llamó Simplemente quería desaparecer, que nos da mucho el sentido del dolor y el sufrimiento que está detrás de una persona que está pensando en que ya no quiere estar, ¿no? Ya no quiere estar aquí. Le duele la vida. Le duele eso que está sucediendo en su vida, que a lo mejor son muchas cosas, que a lo mejor hay muchos estudios al respecto que están documentando justamente qué está detrás de esa ideación y qué está detrás de ese intento para conocer, porque es un problema muy complejo. Es un problema sumamente complejo. O sea, ya cuando vemos la cifra así del dato y de una persona que ya lo logró, porque esto finalmente son el suicidio y las tasas de suicidio son aquellas personas que lo lograron. Pero, sí, son las personas que perdieron la vida. Pero hay un dato bien interesante, que por cada persona que sí lo logra, hay 20 que lo están intentando. 20. Y pues esto que habría que multiplicarlo por 20 serían los intentos, ¿no? 200,000 personas, 200,000 jóvenes, más menos. Sí. Que están intentando quitarse la vida a través de algún mecanismo, puede ser tomar pastillas. El adolescente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a buscar lo que tiene a la mano, ¿no? Va a tomar, ver que hay en casa y va a pensar método y va a pensar en cómo y en horario. Sí, son los 3 elementos que se preguntan, por ejemplo, que lo preguntamos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Es con qué, cómo, o sea, cuál fue el método. La hora. Dónde estabas, es público, privado, o sea, es en tu casa, en la vía pública. Y ya la hora no nos da mucho el espacio de preguntar, pero pues en otros estudios sí se preguntan, ¿no? Porque hay que ver que hay una planeación detrás de esto. O sea, no es un acto espontáneo. O sea, estas personas que lo lograron no fue un acto espontáneo, fue una planeación detrás. A ver, doctora, esas personas que lo lograron y estas 200 que lo intentaron y fallaron por X razón, ¿le fueron dando señales a su familia, a sus hermanos, a su entorno? ¿Le fueron dando señales? Sí. ¿Les fueron dando avisos que no se dieron? No supimos leer todos los que estamos alrededor. Eso es más fuerte todavía. No sé si la consecuencia o lo previo. Es que hay poca información, es que hay mucho estigma alrededor del problema, ¿no? Hay también muchos mitos, ¿no? Se cree todavía, por ejemplo, en las escuelas, estuvimos trabajando hace 3 años, durante los últimos 3 años en escuelas secundarias en el país, incluyendo el estado de Morelos, y pues hay padres de familia, madres que siguen pensando que para qué hablar de estos temas con los adolescentes, ¿no? Que esto a lo mejor puede darles ideas que no tenían antes, ¿no? Cuando la verdad nosotros llegamos a los grupos de adolescentes en las escuelas y te dicen ante una pregunta directa de ¿has pensado? Ah, sí, ¿cómo? Y boom, va toda la descripción de cómo lo han pensado y qué método y si lo han intentado o no lo han intentado. Y luego por qué se arrepintieron o por qué no salió, ¿no? Entonces, cuando cruzamos esa información entre lo que los padres de familia creen que debería o no conocer su hijo o hija adolescente y lo que la población adolescente maneja ya de por sí en términos de información, están totalmente separados, ¿no? La población adolescente sí lo está hablando, sí lo dice. Es un tema entre ellos. Es entre ellos, entre pares, incluso a veces hasta coloquialmente se menciona muchísimo. Yo digo, tengo una hija adolescente, ¿no? Entonces, de pronto, pues uno escucha cosas así de esto. En su lenguaje está, en los stickers está. Hay un montón de stickers que se mandan. Sí, hace poco hablábamos aquí y por ahí arrancamos justamente esta serie de pláticas y por eso nos acercamos al Instituto Nacional de Salud Pública, porque necesitamos hablar con los especialistas
Hablábamos de una serie que, por cierto, este fin de semana fue multipremiada, la serie de Adolescencia, perdón, una serie inglesa que, bueno, ha puesto el foco, ¿no? Justamente en este lenguaje entre los jóvenes que los adultos desconocemos. Totalmente, o sea, ni entendemos. Nos está hablando en mandarín, pues, sí, o sea, así más o menos. Pero ellos sí lo saben, sí se comunican, sí se dicen cosas, cada vez más encriptadas, cada vez más difíciles de detectar, doctor. Exacto. Sí, algunas son muy difíciles, pero otras son también muy, muy, muy obvias, ¿no? Y sí se sabe, o sea, cuando hay estas señales, lo que pasa es que nuestra mirada como adultos, nos decían también, por ejemplo, directoras de escuelas. Aquí, en una escuela, durante el proceso de investigación, tuvimos pues el caso de una situación de un adolescente que se quitó la vida, por ejemplo, un poquito antes de que empezáramos la intervención, por ejemplo. Es muy doloroso porque estamos llegando tarde, también eso nos dejó esa sensación. Sí, la sensación de llegar tarde. De llegar tarde, o sea, obviamente era un proyecto pues pequeño en 5 estados, incluyendo el estado de Morelos, no era un proyecto nacional, y a pesar de tener el propósito, el firme propósito de llegar con esa información, que llegara a tiempo, que tuviera como estos elementos de prevención en la población adolescente de secundaria, estamos trabajando con secundaria, esa sensación de llegamos tarde fue muy frustrante para todo el equipo, para el personal de la propia escuela, ¿no? Porque si aquí estuviera en mi lugar también un directora de secundaria, nos podrían decir todo lo que están viendo ahorita, el personal de educación. Sí, y tengo la sensación, la percepción de que es información que se queda muchas veces en las oficinas de los directores. Sí. No escala más allá, porque no hay estructuras al interior del IEBM, al interior de la Secretaría de Educación, que les permita canalizar esa información y que haya alguien del otro lado que la reciba y la pueda convertir en un plan de alerta, algo. Un plan, una acción concreta, una acción, ¿no? Exacto, de lo que pensamos. Y justamente con los resultados de ese trabajo fue compartirlo con autoridades, pero pues no hay quien cache la información, ¿no? Del otro lado no hay un interlocutor que realmente esté interesada la persona en decir, esto es un problema. Pero si una va a las escuelas y le pregunta a las adolescentes, efectivamente lo están pensando, lo están intentando. Lo están pensando y lo están intentando. Sí, con esta urgencia de temas, pues llama la atención. Ahora mismo, por ejemplo, esta semana, llevamos una semana en que pareciera que la relación entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE en el estado de Morelos, su representación sindical, y el partido político ligado al sindicato, traen un pleito casado con el director del IEBM y se tiran con todo. Pero el tema no son los estudiantes, el ambiente que hay al interior de las escuelas, es un asunto político, ¿no? En eso están en eso están quienes hacen política en este momento, en materia educativa, y bueno, pues eso habla también, pues, con esta visión general de lo que las cifras dicen en materia de suicidio entre jóvenes en nuestro país, y la dura idea también de que los que lo lograron, los que lo intentaron, que van en cifras por miles, nos enviaron señales que no vimos. Esto me parece, pues, todavía, o igual de preocupante que el mismo hecho del suicidio, ¿no? ¿Qué señales? ¿Cómo interpretar las señales? ¿Cómo verlas? ¿Cómo saber que no se trata de un problema propio de la adolescencia que muchas veces nos anticipamos como padres, como responsables, como adultos, a decir, no le hagas caso, está en la adolescencia, está en la edad de la punzada y se siente así, porque pasa pues mucho, ¿no? Pareciera ser nuestra ruta de salida ante la complejidad de alguna conducta que... Del ser adolescente. ¿No? Del ser adolescente, que por ahí pasamos además y como que se nos olvida, ¿no? Sí, pero como fue hace tanto tiempo y fue tan diferente. Y en otro contexto, ¿no? Nuestra diferencia. Sí hay un cambio en eso. Sí, muchísimo. Muchísimo. O sea, de una generación a otra, ya no de padres a hijos, que ya son como abismos, ¿no? Tremendos de información, de todo, relaciones y demás. Incluso entre, no sé, pienso en la generación
de las personas que hoy tienen 30 y tantos años. Yo tengo un hijo de 30 y una de 17. Son mundos diferentes. Completamente. ¿No? En ese lapso tan breve, un cambio importantísimo: no había celular, ¿no? El primero fue una adolescencia sin celular. El segundo, o la segunda generación de adolescencias, estas de hoy, son con celular, con digitales. Y no quiero satanizarlo, sino tienen todas estas cosas, herramientas maravillosas que les puede dar la tecnología, pero también tienen estas otras situaciones que hablábamos al principio de la serie de adolescencia, ¿no? Acoso. El acoso ya no es así en el grupo, ¿no? En el pequeño grupo, en la escuela, sino el acoso ya puede ser a través de una cuenta de Instagram, y ahí llega a muchísimas personas, ¿no? Y entonces no hay forma ni cómo pararlo. Entonces esa situación es muy compleja, que hace que esta adolescencia de hoy sea tan diferente a los que tienen 33, 34 años. ¿No? Ya de entrada estamos hablando ya no se compara, ¿no? No se compara. Y yo creo que así va a haber como diferencias cada vez más determinantes en las generaciones, pues según cómo vayan pasando el tiempo, ¿no? Claro, por supuesto, porque además hoy estamos en medio de una auténtica revolución digital. Ese es un hecho. Estamos en medio de una revolución. Para bien y para mal. Sí, claro, es una revolución finalmente, y una revolución, pues hay cambios importantes, cambios algunos de fondo, algunos de superficie nada más. Diría que hay víctimas y victimarios, ¿no? En una revolución en general, pues hay gente que lo padece y hay gente que saca provecho de ello, viéndolo desde esa óptica, pero ahí está. Es decir, eso no va... No, eso no... No hay vuelta atrás. Exacto. O le entendemos y le aprendemos y nos familiarizamos, ¿o qué hacemos? Sí, bueno, primero entender lo que está pasando. Yo mira también a esto que decíamos de la conducta suicida, que el suicidio es la última etapa, después está el intento, y hablábamos también de estos pensamientos, de esta ideación suicida, y eso sí lo preguntamos nosotros en el instituto, y la prevalencia nacional es 6.8 de personas adolescentes entre 10 y 19 años que lo están pensando. Es una cifra altísima, 6.8, es 6 de cada 10. Y 4 de cada 100 son hombres, y 9 de cada 100 son mujeres. O sea, ¿es más alto en mujeres? En mujeres tanto la ideación como el intento es el doble que en los hombres. El hombre es más contundente y tiene la tasa más alta. Bien. A eso se le llama paradoja de género, porque el hombre lo reporta menos, pero lo ejecuta más. Pero es contundente y lo ejecuta más, ¿no? Entonces, y por eso las mujeres lo piensan más y lo ejecutan menos, digamos, podría ser así. Lo intentan y sus métodos son menos letales. Bien. El método de las mujeres adolescentes y adultas puede ser primero, pues no sé, el uso mucho medicamentos, intoxicación, y van explorando y van siendo cada vez más letales, ¿no? Conforme va, mientras que la persona no recibe la atención. Por eso es tan importante las señales. ¿Para qué? Para identificarlas y poder gestionar la atención. Porque la idea de ver las señales, estas señales de cambio de comportamiento, ¿no? Tanto en el medio escolar como en el medio familiar, amigos, la familia, quienes acompañamos a los adolescentes, a las personas adolescentes, estamos viendo cambios de humor, ¿no? Que si bien tienen que ver con los cambios hormonales, que es real, ¿no? La adolescencia también es un momento de maduración hormonal, y en sí misma ya ese cambio produce muchas alteraciones del comportamiento, que es lo que decíamos a lo mejor antes coloquialmente de la edad de la punzada, ¿no? Pero también no hay que descartar, como padres y madres de familia, que aparte de ese cambio por el que está pasando mi hijo, mi hija, porque los hombres y las mujeres pasan por esa transformación, ese cambio hormonal, de maduración hormonal, pues también hay otros indicadores, ¿no? Que pueden estar, y ahí nos toca como acompañantes el estar preguntando, el estar indagando, ¿cómo estás? ¿Qué va? ¿Cómo va la escuela? Pero no en el sentido inquisitivo de cómo si te fue bien en el examen o no. Eso, a veces los padres tenemos como mucha fijación en eso, y de verdad créanme que eso es lo menos importante. Claro. O sea, muy probablemente el desempeño tal vez no sea lo mejor, y eso no es lo importante ni lo determinante en
pues en la vida de nadie, la verdad. Pero el del adolescente es lo que menos le importa. También es cierto. Lo que más importa son sus relaciones de pares, sus amistades, sus amigos, sus amigas, el novio, la novia, la actividad que tiene. Ahí está puesta todos sus afectos. El pertenecer, el ser reconocido. Exacto. El ser invitado visible, a la fiesta, ser incluido, ser popular, el no popular, ¿no? Como lo decíamos antes, pero pues ahora sigue siendo también válido. Hay quienes son muy populares y otros que no son populares, entonces eso es algo que la persona adolescente tiene que lidiar, ¿no? Yeah. Y ahí como acompañantes familiares tendríamos que estar viendo estos cambios de humor, cambios en el desempeño académico también, no por sí mismo que sea importante, sino si la persona antes, no sé, por ejemplo, era muy cuidadosa y hacía sus tareas y de repente ya no tiene apatía, pues ahí me está indicando que hay algo, ¿no? A ver, quiero hacer una pausa y reafirmar esto porque, pues, creo que de pronto, finalmente somos una generación, somos lo que aprendimos, ¿no? Como adultos somos lo que aprendimos, lo que nos enseñaron. Y sí, venimos de una formación que siempre me ha parecido inútil y poco, que aporta poco esta idea de que mi desempeño o mi buena calificación como persona, como ser humano, depende de mi comportamiento y mis calificaciones en la boleta y no de la opinión de la escuela o de mis profesores. O sea, finalmente esta idea de que eso va a señalar, me define, que va señalando que eres bueno o que eres malo, ¿no? Salió muy bueno para la escuela, es un buen muchacho, una buena muchacha, pues tiene muy altas calificaciones. Es malísimo para la escuela, es muy distraído, pero es un gran músico. O deportista. Qué pena, ¿no? Ay, qué pena. Me salió muy malo para la escuela, pero pues le gusta el fútbol o le gusta la música y es un as tocando la música, pero qué pena. Finalmente venimos de esta idea. O sea, lo que estoy diciendo es que venimos de esta idea. Ideas preconcebidas. Preconcebidas que no construyen absolutamente nada. Pero ¿cómo dañan? Porque, a ver, y ahí donde quiero hacer la pausa. Usted acaba de decir, al joven lo que menos le importa es eso. Sí. Y lo que más le importa son sus relaciones, sus amigos, la novia, el novio. Amigos, amigas, la fiesta. Su círculo. Las reuniones, salidas. Esa es su vida, su universo. Eso es lo que le define en ese momento de la vida, ¿no? Lo demás, bueno, pues sí, es como el deber ser, ¿no? El complemento. Y un complemento que no le... Tal vez algunos, pero no es realmente algo que les signifique tanto. Sin embargo, si vemos si históricamente ha sido un cierto desempeño académico y de pronto cambia, entonces debe de darme a mí una pauta como familiar o como profesor o profesora de qué está pasando, ¿no? Y preguntar, ¿no? Porque ya en sí mismo eso me está diciendo que algo le está pasando, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde tenemos ese rol de averiguar. Lo mismo con el estado de ánimo. Uno conoce bien o debería, como padres deberíamos conocer muy bien a nuestros hijos. Debiéramos. Porque creo que a veces está muy invisible, ¿no? O sea, en esta vida rápida o en estas, igual hablábamos de ideas preconcebidas en donde pensamos que a lo mejor hacer mi rol de proveedor, proveedora y de cuidador, cuidadora es lo más importante versus mejor sentarme y platicar un ratito con él o con ella. Es que ese es un reto, doctora, porque pasa cada vez menos. Aquí ha sido una conclusión. O sea, después de la pandemia, algo que nos enseñó la pandemia es que estábamos desacostumbrados al diálogo, al contacto visual, al contacto físico, al estar juntos 2, 3 horas y ya no sabíamos qué hacer. Y estamos apegados ahora a las pantallas, en la familia. Lo que antes era a lo mejor la figura de la familia frente al televisor, frente a, no sé, o comiendo, cenando, tomando la merienda, hoy todo el mundo está en las pantallas. Tenemos un problema en general, todos, no solamente los jóvenes. No, como sociedad, digo, finalmente lo que está pasando en estas cifras, adultos, jóvenes, niños, o sea, es un reflejo de cómo nos estamos comportando como sociedad, ¿no? De que algo no estamos haciendo bien. Sí. Socialmente, porque no son problemas individuales nada más también, ¿no? Sí. Son problemas colectivos, son problemas que hablan de cómo se está viviendo en esa sociedad,
¿qué recursos hay y genera esa sociedad para atender el malestar emocional y mental? Ujú. Y ahí entramos a la salud mental. O sea, como sociedad, si yo ya detecté todas estas señales, que es la siguiente pausa, ¿no? O sea, yo ya dije, a ver, algo estoy viendo con mi adolescente, le está cambiando el comportamiento de más, ¿no? Le está cambiando este desempeño académico, ahí, ¿dónde me dirijo? Y la realidad es que hay pocos espacios para dirigirnos como padres de familia. Muy pocos Muy espacios. pocos. Y por eso fue que pensamos en el instituto, decir, bueno, a ver, lo que más encontramos en estos estudios fue justamente esa ausencia. ¿De dónde me dirijo? Ujú. Psicólogo o psicóloga, pues no es fácil, no es fácil acceso. No. Si estoy en una escuela pública menos, ¿no? No hay psicólogos, psicólogas en una escuela pública, tampoco en las privadas muchas veces. En general es costosa la consulta. Ujú. Bueno, un psiquiatra igual. Entonces, ¿dónde me dirijo? Me quedo con este dato que me parece contundente. Lo que les interesa a los jóvenes y lo que no necesariamente nos interesa como los adultos. Ya hay un choque ahí de entrada y yo veo eso como una barrera. Así la veo, Sí, como una sí, barrera claro. natural. Es decir, pues es que tu prioridad en este momento a mí me parece completamente Diferente. ajena. O sea, ¿en qué andas? ¿No? ¿Qué va a ser de tu vida? Mejor ponte a estudiar, mejor, si no me sacas el 8 o el 9, entonces te saco de la escuela. Sí, esas suelen ser las reacciones naturales y directas que tenemos como adultos frente a un joven que nos está diciendo otra cosa. Estoy sufriendo porque en mi grupo, eh, este, pues soy el feo o la fea y me lo hacen sentir y me lo hacen saber y eso me duele. Y llego a casa y en lugar de que tú me lo entiendas o me lo apapaches o mínimo me des espacio para reflexionarlo, me pides el 9 de calificación con lo que menos quiero es ir a la escuela. Papá, no quiero ir a la escuela. O hacer la tarea. O hacer la tarea. Ujú, No estoy a gusto aquí, me siento mal, me está doliendo. ujú. Y esto podría ser el paso a eh, tomar una decisión todavía más dramática, más fuerte, pues no sé cómo llamarle, la verdad. Ujú. ¿No? Sí, Definitiva, contundente, ¿no? Sí, Me quito la vida. sí, Lo intento. lo intento. Con las consecuencias que eso tiene, finalmente, porque eso tiene, si lo intentan, a ver, si lo intenta el joven y no lo logra, esto deja entiendo, o lo quiero entender, una huella profundísima en la familia. ¿Por qué lo hizo? Si tiene Sí. todo acá, Sí, ¿no? Suele ser, ¿no? Tiene todo acá. ¿Qué le hace falta? A ver, va a la escuela, tiene zapatos, tiene un techo. Algunos padres suelen decir, si te dijera cómo fue mi infancia, porque yo vengo del pueblo y allá no teníamos ni zapatos y no teníamos que comer, tú tienes todo acá y mira nada más lo que hiciste o lo que quieres hacer. No le encuentro sentido a lo que dices, solemos decir a veces. ujú, sí, ¿Mm? minimizarlo. Esa etapa para las familias es muy complicada porque, y ahí se recomienda siempre también que tanto la persona que lo intentó, sea adolescente o no, como la familia, pues vayan a terapia, sean atendidos por centros especializados, porque ambas partes necesitan. Ambas partes, claro. Sí, ella necesita una atención, pero también la familia que acompaña justamente para que pueda entender pues sus motivaciones, empatizar, aunque no lo entendamos nunca, Ujú, ¿no? ujú. Porque creo que cuando nos queremos nada más posicionar en la razón es cuando encontramos este desencuentro, o sea, ¿por qué si tienes todo? O ¿por qué si estoy al tanto de ti? ¿No? Ujú. Pues sí, pero de todas maneras hay aspectos del sufrimiento humano que no pasan por el entendimiento y por la razón, ¿no? Ujú. Y la persona que está sufriendo lo que necesita no es ser juzgada de si es válido o no su argumento o su decisión, sino el poder encontrarle un sentido a lo que hizo y qué tanto
fue el poder gestionar esas emociones, ¿no? Claro. En algunos casos, obviamente, son intervenciones muy complejas, intervenciones que están que la familia debe saber, y en este sitio web lo que hicimos fue poner junto toda la información, por un lado, que teníamos de algunos proyectos, de lo que sabemos, lo que dicen los estudios, la evidencia, pero también los recursos, es decirles, el directorio de las unidades donde las personas familiares y la persona interesada puede ir. Si yo estoy en Jojutla, si yo estoy en Baja California Norte, si yo estoy en el municipio tal, ¿cuál es el centro de salud especializado en salud mental y adicciones que me queda más cerca? Bien. ¿No? Y poderme trasladar ahí. Estoy compartiendo justamente ahora a nuestros compañeros de redes sociales, aquí de RTV Morelos, la dirección de la página para justamente es la página que usted está comentando ahora de prevenir el suicidio adolescente. Me parece muy importante para dejarla colgado aquí mismo en las redes sociales. Veo que hay comentarios, ahora vamos a ir a leer ya algunos comentarios justamente que nos dejan ya en las redes sociales. Me parece pues de suma importancia esto que usted comenta bien, porque una vez que o tenemos dudas o ya detectamos que hay un problema o ya detectamos información de que mi hijo, de que mi hija, de que mis sobrinos está a mi cargo, en fin, el joven que está en casa y del cual yo estoy a cargo tiene alguna intención o escribió por ahí algo en el diario y me lo dejó a la vista, una nota, o como veo aquí en la portada, lo gráfico, los dibujos, ¿no? Son me parece una buena señal, doctora, ¿sí? De lo que dibujan los jóvenes a veces. Sí, estas imágenes distorsionadas nos están hablando de algo a veces. Digo, sin ánimos de ser psicoanalistas, ni mucho menos, ¿no? Sí, simplemente es su manera de expresión, ¿no? Y el estar entendiendo o tratando de entender ese mundo. Claro. Adolescente. Claro, por supuesto. Bueno, pues estamos compartiéndolo justamente aquí en el chat para todas las personas que nos están viendo en las redes sociales. Si ustedes nos están escuchando a través de la radio, les voy a dar el dato. Pueden ustedes poner el navegador prevenirelsuicidio-adolescente.insp.mx. Prevenir el suicidio adolescente prevenir el suicidio adolescente.insp, que es Instituto Nacional de Salud Pública.mx. Y esto les va a llevar al sitio, les va a llevar a la página. Nosotros, si ustedes nos quieren consultar a través de las redes sociales de Universal 102.9 y de Cañaveral 100.5 FM, se los dejamos aquí en el sitio para que nos puedan ustedes dejar. En el sitio, en nuestro perfil, en nuestra transmisión, aquí se los dejamos para que nos puedan ustedes dejar también un comentario o acudir a ellas finalmente, ¿no? Gracias. Linda Ochoa dice, siempre he pensado que la casa, ese es un mensaje que nos dejan a través de Facebook, siempre he pensado que la casa debe ser el lugar seguro de los hijos, que debe ser un lugar de paz, pero también el no querer agobiar a los hijos con preguntas es contraproducente. ¿Cómo hacerles entender que los padres son los mejores amigos y deben de confiar en contarles lo que está pasando? Nos dice Linda Ochoa. ¿Qué opina? Yo creo que tendríamos que tener como momentos de comunicación no formal, ¿no? Porque cuando le ponemos formalidad al asunto, en cualquier relación ya suena la comunicación. ¿No? O sea, cuando nos ponemos demasiado serios, ¿no? Vamos y tenemos una cita y tomamos un café, o sea, ya puedes decir, bueno, ¿y eso que estoy haciendo mal? Correcto, ¿no? sí. En el adolescente sobre todo. Hay problemas, ¿no? Estoy en problemas. Y caminar y salir y ir al lugar de en común. Y ahí, en esos momentos espontáneos, que tener la habilidad como padres de familia de tener momentos de intimidad espontáneamente. Bien. Es complejo. Pero sí creo que es algo que ir a salir a caminar. Pues es que, a ver, requiere justamente estos espacios de los que hablamos, tenemos cada vez menos.
Pues tenemos que gestionarlo como adultos. Tenemos que dedicarle, porque si nada más voy por el hijo, la hija adolescente, le preparo el desayuno, le preparo el lunch y le llevo y le acompaño a la escuela y le cargo la mochila, ¿no? Como luego vemos un montón de mamás cargando las mochilas y creemos que eso es cuidar a nuestros hijos y es darle cariño. Pues estás cuidando, por supuesto que sí, pero no estás teniendo comunicación, no estás teniendo también esta más parte de intimidad, de cercanía, y ahí no tenemos que ser tan formales porque entonces sí efectivamente pasamos a la parte como agobiante de ay mamá, ¿no? Ahí viene mi mamá otra vez a preguntar. Sí. Veo tantos, a propósito de lo que comentamos hoy en las redes sociales, tantos pues videos de todólogos, digo yo, y hay mucha gente ahí que opina, dice, algunos se presentan como terapeutas, algunos son coach, algunos son, en fin, hay de todo. No vamos a ponernos aquí a analizar de todo lo que hay. Pero lo que sí observo es que hay una idea de, por ejemplo, decir, a ver, los padres son una figura de autoridad, son una figura de, ¿no? Dan los lineamientos, al padre se le respeta, al padre esta figura de carácter, y por eso las cosas están como están hoy, porque los padres hemos cedido, dicen los que critican esa postura, y nos hemos tratado de convertir en amigos de nuestros hijos, y eso no debiera ser. ¿Qué opina? Podemos tener, bueno, la figura de autoridad y de... Ahí está, ¿no? La parte disciplinada, pero hay un ejercicio de lo que le llaman hoy en día también psicología positiva, o sea, decir, bueno, o sea, aquí hay reglas y las podemos hablar y poner en común en una mesa todos los integrantes de la familia y discutirlas, ¿no? Entre todos y todas las partes para que haya como un consenso. Los límites deben de estar, y no es que una se vuelva la amiga. Yo también creo que no es tanto que yo sea la mejor amiga de mi hija, por ejemplo, ¿no? No, yo soy la mamá. Punto. Y que las mejores amigas, ella las tiene que gestionar en su vida, como yo gestiono las mías, claro, ¿no? Claro. O sea, no hay que confundirnos. Lo cual no significa que no tengamos espacios de intimidad con nuestros hijos. Como lo que somos. El padre o la madre o el cuidador. Porque también muchos adolescentes están cuidados por la abuela, la tía. Muchas. Por otras personas donde los padres, por alguna razón, válida o no válida, están ausentes y son una figura de cuidado, ¿no? Entonces, eso es importante. Y sí, desgraciadamente, hay un mito que, pues sí, la familia debería de ser como el espacio de seguridad. Desgraciadamente, no. Muchos adolescentes que nos dijeron en el campo, pues que sufren violencia familiar. Ese es el tema. Ese es un gran tema. Claro. O sea, estamos hablando aquí de esta como idealización de la familia, pero la verdad es que allá afuera hay una proporción importantísima de familias, y nos lo decían los adolescentes en las secundarias, donde pues hay violencia, ¿no? Violencia del padre, de la madre, entre los padres, etcétera. Los hijos no solamente son testigos de esa violencia, sino también son receptores de la misma. Entonces eso es muy complicado, porque cómo llegamos a ese adolescente, a esa persona adolescente que está diciendo quiero ayuda, quiero atención, cuando el adolescente por sí mismo no puede ir a un centro de salud, por ejemplo. Necesita fuerza un tutor. Sí, a fuerza, claro, no puede llegar solo. O sea, tu papá y tu mamá no te la atienden. persona adolescente está en un limbo muy complicado, porque necesita, o sea, puede irse a la escuela solo a agarrar la ruta y a lo mejor ya lo dejamos para ir, ¿no? Pero no puede llegar a un centro de salud y pedir una cita. Nada. Y tiene que llevar al papá. Pero es que mi papá trabaja. No, es que mi mamá trabaja. No, es que en el mejor de los casos sí es por cuestiones laborales, digamos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy complejo para los servicios de salud, porque es la familia o es en la casa donde se generan también la violencia de la cual estos adolescentes están sufriendo y de la cual quieren escapar. Por supuesto, y en muchos casos hay una, digo yo, una pues ceguera, ¿no? De decir, es que en la escuela,
los maestros no educan, ¿no? Pues pues el problema, también viene de la casa, ¿no? Pasa en la casa y viene desde la casa. Lo importante hoy es que el mensaje llegue. Doctora, mensaje final. Estamos en la parte consulten final la página. Ahí te van a encontrar infografías, si son padres, madres de familia, si son profesores o profesoras, porque también pensamos en los profesores y profesoras, que tengan material ya hecho, ya acomodado en infografías, con cifras, con datos, todo lo que hablamos aquí de las prevalencias, de la ideación, del intento, ya lo tiene ahí, ya no tienen diseñado bonito y lo descargan y lo pueden dar una plática. Tenemos colgado en esa página. La estábamos viendo hace un momentito en la página. Un cursito chiquito de guardianes, que es una tipo de una intervención que ha sido muy utilizada a nivel mundial, que es los principios que todo mundo deberíamos de saber sobre el comportamiento suicida en general. Bien. ¿No? Pueden tomar, son 5 horas, se echan los videos y todo, y aprenden, y ahí ya está cargada esa información, ya sea yo, padre, madre, tutora, psicólogo, psicóloga, lo han consultado personas. Tenemos el directorio actualizado de CONASAMA, donde todos los centros del país de atención de salud mental y adicciones, ¿no? Que ahora están fusionados, salud mental y adicciones, y ahí es donde las personas pueden acudir, solicitar una cita para si tienen un problema. Está también la línea de la vida, que creo que es bien importante poderla consultar, está activa a las 24 horas. Son los recursos, no son suficientes, pero creo que son ya articulados en una sola página, que eso es lo que quisimos hacer, ¿no? Presentamos resultados también de investigación, de esa investigación, de ese esfuerzo, y están ahí los cargados y montados toda la información que les pueda ser útil. Sabemos que no van a ir los adolescentes porque ellos utilizan otro tipo de medios, pero está pensado, porque no está pensado para esa población adolescente, está pensado para los adultos que acompañamos a las personas adolescentes. Por supuesto, claro. A ver, lo pueden ustedes teclear y lo están viendo. Para quienes nos están viendo en las redes sociales, está en su pantalla la dirección https:// prevenirelsuicidio-adolescente.insp.mx. Si lo quieren poner directo en el buscador, pónganle así: prevenirelsuicidio-adolescente.insp.mx, y los va a llevar a la página para que la naveguen. Tómense tiempo, estúdienlo. Si tienen alguna cosa, algún problema, alguna señal con su hijo, no se queden con la duda. Vayan a la página, léanla, navéguenla, consúltenla. Está hecha por especialistas que salieron a campo, que preguntaron y hablaron con miles de estudiantes, que les dieron mucha información y con ello la construyeron. Y además las rutas, importante, nos decía aquí la doctora Rosario Valdés, ¿a dónde acudir? Porque esa es otra, ¿no? Ya detectamos cómo tomamos acciones, ¿a dónde acudimos? Voy? ¿Qué hago, no? ¿A dónde hago una cita? ¿Con quién me pongo en contacto? Doctora Rosario Valdés, le aprecio de verdad mucho esta mañana, esta conversación que nos da para más y muchos temas. De verdad, yo me quedo con muchas preguntas, con muchas dudas, con muchos cuestionamientos que estoy seguro que mucha gente en el público tiene también. Cada caso es especial, cada caso es específico, cada condición de una familia es distinto. Por eso lo hace tan complejo este tema, pero en todo ello hay informaciones y datos generales que sí debemos de considerar y tomar en cuenta y tomar acción. Le aprecio de verdad esta mañana, esta conversación. Encantada de estar aquí, y cuando me inviten, yo vengo.